Sin embargo, en realidad, los peores daños que encontramos en el archivo, en mi experiencia, son relacionados con el uso, ¿no? Con las tendencias archivolíticas que vienen tanto de la apropiación del concepto de historia como documento y pues las propias tendencias que se tienen de borrar la historia y comenzar otra vez de nuevo, ¿no? Una tendencia muy moderna. Ahora, comienzo diciendo que hay factores de deterioro, ¿no? Nosotros lo usamos como concepto. La degradación y pérdida del archivo tiene como causas inmediatas mayores el manejo y proceso inadecuado de hasta un 58 o un 60%. Aquí voy a reflejar más que nada mi experiencia en el archivo del registro civil, que es por cuestiones técnicas. Ahorita pasamos el proceso de rescate del archivo de aquí del Congreso, estamos en el proceso de la habilitación del edificio y vamos a pasar a la restauración. Por lo tanto, el trabajo de restauración todavía es muy poco, ¿no? Pero sigo. Mientras que un cuarto de este conjunto aparece con un paradero desconocido, separado, sustraído o perdido, mientras que, pese a la importancia de los desastres naturales, solo el 15% en general entra en esta categoría. Se trata más bien de fallas del sistema interno, mientras que hasta en un 9% del archivo se encuentran condiciones de pérdida de riesgo sanitario. Es mi evaluación así de modo general. Como se puede ver, la mayoría de los documentos a nosotros le llamamos acidificación, que tienen que ver con procesos de ya la debilitación de la fibra, fracturas, y evidentemente de ahí pasamos a materiales que están en tratamiento y otros que están en una situación de pérdida por cuestión biológica, por ataque de insectos, y estamos hablando de un 4%, 23% de material que no sabemos dónde está. Y me supongo que ustedes ya tienen más o menos una relación con ello. Encontramos material que siempre está en bolsas, en cartones, y entonces todo ese proceso de volver a organizar nos lleva a pensar que de ese 23 o 25% todavía se puede recuperar, ¿no? Entonces yo siempre he tenido muchas expectativas en el soporte de papel, porque ya en sí mismo él es un objeto tecnológico, aunque sea de trato común y todos pensamos que el papel es algo muy, digamos que es muy frágil. En realidad ha soportado cuestiones que todavía no sabemos si la tecnología reciente nos va a poder responder, ¿no? La condición del archivo, le pongo entre comillas porque generalmente se piensa que archivo, y el concepto en realidad no quise meterme a cuestiones filosóficas. El archivo está muy suelto, o sea, el concepto está muy suelto, ¿no? No en el sentido griego, pero sí en el sentido moderno. A cualquier conjunto de documentos se le llama archivo. Y todavía peor, a cualquier bodegón o cualquier caja se le llama archivo, ¿no? Entonces, y generalmente lo que encontramos son este tipo de detalles, problemas de organización y problemas de filtración o fallas en las instalaciones, ¿no? La conservación y gestión documental. Lo manejo así porque, pese a que mi especialidad ya es dentro de lo práctico como restaurador, en realidad nosotros mismos tenemos que restringir mucho esto, porque la restauración, tanto que es costosa, como que ya no está permitido el uso de ciertas sustancias que hace años. De hecho, podemos verlo, por ejemplo, en cuestiones arqueológicas, como muchos de los murales que estaban todavía, por ejemplo, en Palenque, fueron y están siendo perdidos gracias a las aplicaciones que se les hicieron, ¿no? Si vemos las imágenes de 1950 a la fecha, entonces todo el efecto que ha producido los materiales o el desconocimiento de los materiales ha provocado que esté muy restringido. Entonces, ya el trabajo dentro del archivo requiere mucha investigación y un proyecto adecuado a cada una de las circunstancias, ¿no? Para definir un poco cuál es el trabajo, el conjunto de capacidades adquiridas mediante medidas preventivas y directas para conservar colecciones documentales, archivos, bibliotecas, museos, cuyo objetivo es buscar unidad e integridad de la información en vida útil,
complementando su trabajo en distintas áreas del conocimiento, es decir, se requiere antropología, historia, filosofía, estética, se tiene que saber mucho para poder hacer realmente un proyecto específico, ¿no? La capacitación y actualización es indispensable, ya que en cada caso nos lleva a generar un proyecto adecuado pero integral. Depende de un diagnóstico de conservación ajustado gradualmente para ayudar a proteger el patrimonio cultural. La conservación estaba dedicada fundamentalmente a la restauración como función principal. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Renacimiento se insistía mucho en que los propios talleristas iban y hacían la recuperación de las obras, ¿no? Entonces se hacía un repinte, nosotros lo llamamos así. Yo a lo que me dedico más bien sería una especie de restauración museográfica, porque hay una restauración de corte estético, que es para que se vea bonito. Mi función es más bien la estabilidad física y química de los materiales, que tenga mayor resistencia físicamente y que químicamente esté estable. Gracias. Actualmente las exigencias amplias en conservación no pueden ser satisfechas con este estilo de trabajo. Ni siquiera las instituciones mejor dotadas en recursos humanos y financieros pueden lograr estos objetivos de conservación preventiva y reposición digital sin capacitación. Vaya. No, aunque tuviéramos mucho dinero, si no tenemos al personal calificado, pues vamos a tener problemas. Por ejemplo, es un caso de filtración por la parte de los pisos y que penetró hasta la parte baja de los libros, pero esto es en cuestión de días. Los propios hongos buscan las condiciones adecuadas para poderse autogenerar, es decir, generan más humedad y por lo tanto, ya teniendo este tipo de micelios, que aquí estamos hablando de muchos tipos de bacterias y hongos, ¿no? Se estima que hay 1,5 millones aproximado de hongos, de estos solo 150 se tienen bien analizados y por lo menos 10 de ellos son muy peligrosos en cuestiones de archivo. Entonces, la observación a tomar medidas precautorias no es gratuita, porque ya sea que sea con el tiempo, se van acumulando, por ejemplo, este es un Aspergillus, es de los más notables, pero se va acumulando el polvo, aunque ya no esté activo, el polvo se va acumulando en los pulmones y con los años se van generando aspergilosis pulmonar u otro tipo de problemas, ¿no? Ahora, aquí por ejemplo tenemos un caso de un deterioro, ya es lo que nosotros le llamamos coloquialmente hecho confeti, y se verán que el trabajo de restauración, aunque en cierto sentido es muy mecánico, requiere de mucha paciencia, porque para reconstruir esto y darle el verdadero sentido, lo que importa aquí es recuperar la información. Sin embargo, ya parte del valor de este documento está en la propia materialidad. Entonces yo por eso hago mucho énfasis en la materialidad. Desde la filosofía, evidentemente, yo me he vinculado con la restauración por autores como Michel Foucault o el propio Roger Chartier, que ellos insisten mucho en no divagar tanto a nivel filosófico ni histórico, el propio Marx, ¿no? Pero Marx hace otro tipo de análisis, pero la cuestión es que la cultura está entendida desde la óptica europea como pura generación de conceptos, y en realidad más bien tendríamos una historia material abundante, ¿no? Por ejemplo, León Portilla advierte que el 90% de la información que se tenía previo a la colonia o al proceso de conquista, el 90% está perdido, y solo el 10% de ese volumen ha sido traducido, de ese otro 10%. Entonces prácticamente tenemos muy poco todavía, ¿no? De ese modo, o sea, entenderíamos que la divagación en cierto nivel de la historiografía, de generar historias, porque no hay documentos, ¿no? Entonces el apoyo que yo trato de hacer así, desde esta área, es tanto a la filología, la hermenéutica y por supuesto a la historia y a la antropología. Creo que pues, generalmente se toma los archivos como el muro de los lamentos. Todos nos quejamos de que no hay archivos bien organizados, pero poca gente se prepara para ello. Entonces esa fue de alguna manera la responsabilidad filosófica que yo me puse, así, de tratar de hacer algo práctico, de no simplemente
generar ideas, ¿no? Esto es los riesgos por desastres, lo que les hablaba, ¿no? Que sí son muy graves. Algunos de ustedes participaron en el Congreso, se les agradece, porque gracias a ello pudimos oír, no se ha perdido casi nada del material que, digo, está en condiciones muy, pues, inestables, ¿no? Ahí lo que hemos tenido que hacer es básicamente hacer un cerco sanitario, proveer de equipos de deshumidificación, equipos especiales para filtros, de modo que se pueda trabajar con ellos sin riesgo, ¿no? Pero, les repito, aunque esto es muy grave, generalmente no lo podemos prever en todos los sentidos. Sin embargo, es mínima la cantidad de archivos que ha tenido estas condiciones, ¿no? Entonces, siempre hay que trabajar en cuestiones de prevención, pero particularmente hay que primero trabajar hacia el interior, ¿no? Quizás gran parte del problema sea que, y lo que vemos en los documentos, es que tenemos una crisis cultural que puede ejemplificarse de muchas maneras con imágenes de archivos dañados, ¿no? Si vemos, por ejemplo, lo sistemático que fue la apropiación documental por parte de los nazis en Rusia, aquí mismo veremos que los documentos siempre han estado dentro de una forma polémica, o bien para desaparecerlos, o bien para apropiarlos y cambiarles de sentido, ¿no? El concepto de archivo remite a arjé, en el sentido nomológico, el arjé del mandato. Es donde se hace la inscripción, la primera grafía, y a partir de ahí comienza una especie de ley, ¿no? Transferido su significado al archivum o archium latino, palabra que se emplea en singular y en masculino. Un archivo, el sentido del archivo en su solo sentido filológico le viene del argeion griego, por lo que en primer lugar sugiere un lugar, un domicilio, una dirección, generalmente la residencia de los magistrados o superiores, los arcontes, los que mandaban, ¿no? Entonces, el aspecto del archivo tiene dos características básicas: es toponomológico, un lugar y un orden. Entonces, yo creo que esa ha sido mi insistencia sobre cómo trabajar en archivo. Tiene que haber una forma de organizarse, es decir, trabajar en conjunto con los archivistas y un lugar, darle un espacio adecuado, ¿no? Si no, pues vamos a tener siempre este tipo de problemas. Aquí, por ejemplo, vemos libros que estaban encuadernados en piel de 1861, y son libros que en su mayoría venían de Alemania o de España, y los problemas de conservación son no solamente en las tapas. O sea, cambiar las tapas originales por un material todavía más inestable implica que se dañe todavía más, porque la encuadernación no es gratuita. Lo que va a hacer es apoyar cómo se cierra el papel, y le va a ayudar a que cualquier pedazo de papel que salga, con el tiempo lo van a estar, digamos, maltratando. Y si se llega a salir una hoja, el refuerzo que tiene aquí está bien calibrado para que de algún modo todo el libro permanezca en un estado desde origen. Entonces no podemos aumentarlo o quitarle, ¿no? Porque aquí, como vemos, pues tenemos problemas en este caso, ya de la derecha, hay tintas impresas, son más recientes, pero los hongos atacaron precisamente las tintas que eran ya modernas, ¿no? Entonces se perdió el contenido, quedó esa parte, ¿no? Entonces nosotros, para poder trabajar, siempre primero tenemos que hacer una evaluación y causas del deterioro, o bien sea por una organización inadecuada, o bien porque los propios usuarios sustraen, ¿no? Como en este caso, traen hojas, y les decía, un libro, cuando le sustraemos algo, ya tiende a perder, comienza en un periodo de caída profunda de sus condiciones de origen, ¿no? Tenemos que ver las instalaciones y el mobiliario, que generalmente no es el adecuado. Este mobiliario que vemos aquí es el más común, que es atornillable, transfiere ciertas sustancias y oxidación, ¿no? Entonces esto es un peligro. Pero no solamente eso, sino que ya la mayoría del material, en el caso del archivo del registro civil, había perdido su soporte original, la encuadernación, ¿no? Entonces,
Entonces son problemas mayúsculos. Ahora, otro es que es muy cara la restauración. Entonces, si llegamos hasta ese punto, los procesos generalmente no se hace porque las sustancias, el propio recurso humano es muy caro para hacer un proceso así. Entonces, aun cuando digamos, pensando en hacer proyectos de rescate de archivo, aun cuando la justificación sea que es un recurso mayor para poder habilitar un edificio, para poder capacitar a las personas, en realidad debemos de pelear por él haciendo esta evaluación costo-beneficio, porque en realidad hay una enorme deuda relacionada con los archivos, ¿no? O sea, generalmente desde que se inicia una institución, van generando ya documentación y se debe de prever una forma de irla organizando y de conservarla, ¿no? Y de hacer una labor de expurgo. Tampoco podemos crecer de manera cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? Otro problema son la misma investigación que nos está pidiendo, la identificación de materiales. Es solamente en papel, encontraremos que hay una cantidad de tipos de papel. Y para ello, cada uno requiere diferentes tipos de tratamientos. No es lo mismo tratar un papel con fibras de abedul, o con pino, o con algodón. Entonces, también la cuestión es cuidar mucho quién hace las intervenciones, porque la restauración no es pegar papeles, ¿no? Que es lo que se hacía anteriormente con las cintas adhesivas, que un poco se agradece, porque si no los fragmentos ya no los tendríamos, pero el problema que nosotros después nos acarreamos tratando de revertir todos estos procesos son mayúsculos. No solamente son los problemas de hongos, sino que para tratar los adhesivos o insectos tenemos que utilizar desde venenos y disolventes que tienen problemas ya sea de cáncer de colon, irritaciones, son un mundo de problemas relacionados con cuando llegamos hasta allá, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, de fibras, coloqué desde las más nobles, así desde el lino, algodón y así nos vamos hasta las últimas, que ya son, como se verá, muy impuras, traen ya, es muy diversa la manera en la que pueden ser puro papel reciclado, y ahí es donde se guardan los micelios. Entonces, si un ejemplo es los hongos que hemos encontrado, por ejemplo, en la madera que está podrida, se muele, se hace papel, pueden pasar 50, 100 años y después vuelven a surgir. O sea, realmente los hongos son el ejemplo de la resistencia y de la vida, ¿no? Pero tampoco hay que tenerles el miedo así exagerado. Si no fuera por ello, no tendríamos muchos de los alimentos, pan, queso, cerveza, cosas así. Entonces, y vivimos con ellos de manera cotidiana. Solamente hay que prepararse para saber cómo tratarlos, ¿no? Los análisis de componentes, o sea, se requiere equipo especial para poder hacer un análisis realmente profesional, ¿no? En este caso es un escudo nobiliario otorgado por Carlos V a la familia Castillo Negrete, los fundadores del ENCRIM, pero no podríamos ver el deterioro hasta que no lo vemos en una mesa de luz, y todavía aquí le falta mucho más trabajo, ¿no? Los trabajos que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos y en la propia universidad, en equipos electrónicos de barrido, donde podemos ver si son pigmentos vegetales, minerales, y entonces, acorde a ello, se hace una intervención. Los procesos pues, pueden ser desde muy simples, creo que ya algunos de ustedes ya los llevan, desde una fotografía hasta hacer pruebas de solubilidad de tintas o pruebas de acidez. La acidez en nuestro caso es fundamental, ¿no? Como en los alimentos o nuestro propio cuerpo, si hay un nivel alto de acidez, lo que vamos a generar son las condiciones adecuadas para que los hongos se generen. Lo que hace el jabón, por ejemplo, sin mayor misterio, es quitar la grasa, y entonces quita las condiciones de posibilidad de que haya hongos. Muchos de los jabones comerciales no tienen esta capacidad de ser fungicida ni bactericida, simplemente están quitando la grasa. Y la grasa es algo constante, nuestro cuerpo lo necesita, pero para trabajar con algo histórico
Se recomienda usar guantes porque nosotros hacemos un circuito de segregación de grasa y aceites naturales de nuestro cuerpo cada 40 minutos. Entonces, imagínense, cada 40 minutos es estar yéndose a lavar las manos. Casi nadie lo hace, ¿no? Y otras cosas son muy simples, como cuestiones de limpieza, ¿no? Por eso les decía que es muy importante la capacitación, evitar que las personas coman en las áreas de trabajo o consultando un material histórico, porque implica, por ejemplo, aquí ya tenemos más bien una mancha de grasa y ya ahí ya hay que hacer una limpieza química, ¿no? Pero podemos degradar las fibras y vaya, todo esto es local, no se puede hacer un tratamiento en masa, ya no están permitidos, porque hay diferencia de tintas, algunas son solubles dependiendo del tipo de gases. Antes se hacían incluso blanqueamientos porque querían que los documentos se vieran bonitos, no están permitidos en cuestión de museografía porque debilitan las fibras. Entonces esto, tal vez en cuestiones estéticas, le dé una mejor vista, pero la degradación va a ser mayor. El ejemplo podría ser con la ropa con la que usamos cloro, ¿no? Así de simple. Estos son fibras, nada más. Mi trabajo más bien es que es un poco como muy microscópico, pero seguimos todavía trabajando así con muchas cosas que se hacen de manera cotidiana, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tener incluso el tacto para poder hacer identificación de marcas. Esto que podría ser en algunos casos hasta un vandalismo, que alguien que raye un libro y estas cosas, en realidad nos puede ayudar a identificar mucho cuál ha sido la vida del libro, ¿no? Por ejemplo, que tenemos aquí desde los años 30 fue y regresó a Francia, y yo lo encontré en un libro, en una librería de viejo, pero podría ser la historia de ese libro, nada más, ¿no? Y no estamos hablando de un documento muy antiguo. Podríamos